Escuchamos nuevamente en la narración de San Lucas el pasaje del ciego de Jericó, que hace 3 semanas lo habíamos escuchado en la misa dominical en la narración de San Marcos. Un pasaje que para todos nosotros debe de ser central en nuestra vida de fe. A mí me alegra mucho, por ejemplo, ver cómo los niños de catecismo pues se lo aprendieron muy bien y se les quedó grabado en su mente y en su corazón. La forma en cómo el ciego clama a Jesús, con aquella fe total, con aquella entrega de su vida y de su enfermedad a las manos de nuestro Señor, sabiendo que Jesús tiene el poder para librarlo de la enfermedad, para volverlo a insertar en la vida en sociedad, para ayudarle a ponerse de pie y caminar junto a Él. Pues lo primero es que a nosotros se nos quede esa expresión del ciego como una jaculatoria que debiéramos ofrendarle a nuestro Dios siempre, cada que nos sintamos derrotados, que nos sintamos sin fuerza, que detectemos alguna enfermedad física o espiritual en nuestra vida. Pues no olvidemos tener esa misma fe y confianza en nuestro Señor y decirle abiertamente: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que me siento enfermo, que me faltan las fuerzas, que no tengo ánimo ni siquiera para levantarme de la cama, que estoy pasando por un mal momento, estoy sufriendo la pérdida de un ser querido. Pues también el paso de Jesús sobre este hombre, ¿qué fue lo que provocó? Gozo y paz. Pero para ello, en primer lugar, el ciego necesitó estar atento a la escucha. Aquel mandamiento que nos dice: escucha, Israel, el Señor es uno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, comienza diciendo: escucha. Entonces, una primer observación que yo haría es: qué importante es la escucha del paso de Dios por nuestra vida. Por eso es muy importante que propiciemos el silencio. Estamos en una sociedad llena de ruido, llena de medios de comunicación, y no nos damos un espacio para escuchar el paso de Dios entre nosotros. Es Cristo que pasa por nuestra vida y hay que estar muy atentos para saberlo escuchar, porque a veces pasa y ya no vuelve. A veces pasa y ya no supimos aprovechar su presencia entre nosotros y después es muy difícil volverlo a percibir. Por eso, si tú te das cuenta que Dios pasa por tu vida, tómate de su mano, agárrate bien fuerte de Él y no te sueltes. Yo tenía la incertidumbre, pero es que, ¿qué va a pasar de mí? Me van a separar, ya no voy a estar. Si vas con Cristo, tomado de la mano, ¿llegarás a un lugar peligroso? No. Si tú vas con Cristo tomado de la mano, ¿a dónde vas a llegar? No dejemos que el paso de Cristo por nuestra vida sea infecundo. En el silencio es más fácil escuchar su voz. Y en esta narración de San Lucas hay una particularidad
que el ciego, al escuchar el paso de la gente, preguntó: ¿qué era aquello? Entonces, fíjense que en esta narración de San Lucas se le da mucha importancia a las reacciones que parecieran accesorias en el ciego. El ciego no solamente tuvo fe en Jesús, el ciego tuvo fe en los que estaban a su alrededor. ¿Y cuántas veces nosotros a los que están a nuestro alrededor los vemos incluso como enemigos? Tuvo fe en los que estaban a su alrededor y les preguntó: ¿quién es este que está pasando? Y le explicaron que era Jesús el Nazareno, y les creyó y les tuvo confianza a quienes estaban en torno a él. ¿Se dan cuenta qué importante este detalle para nuestra vida de fe? A veces Dios te manda bendiciones por el hermanito que tienes al lado. Pero como no le hablo, o como lo veo feo, pues me privo, bloqueo esa bendición que Dios me puede mandar a través de un hermano. Entonces, ¿qué tan importante es, pues, que nos abramos a quienes están en torno a nosotros y nos demos cuenta que tal vez por medio de ellos Dios nos quiera enviar su bendición? Por eso siempre es bueno estar abierto a todos los que te circundan, porque es posible que por medio de uno de ellos Dios te llame, Dios te toque, Dios te sane, Dios te dé lo que necesitas. Y entonces viene la expresión que no debemos olvidar en nuestra vida de fe: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y es importante que recalquemos que es una narración de San Lucas, porque con este milagro San Lucas termina sus milagros en el Evangelio. El último milagro en la narración de San Lucas es el ciego de Jericó. Pero ¿saben cuál es la primera aparición solemne de Jesús? En la narración de San Lucas, cuando está en la sinagoga y dice, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Abre con la promesa de Isaías de la recuperación de la vista a los ciegos y cierra con la sanación del ciego de Jericó. Podemos decir que la curación del ciego es la representación del paso a la vida de la fe y a la vida de la gracia. La sanación que el ciego recibe no solamente se da en su cuerpo, sino también se da en su alma, porque veíamos con los 10 leprosos que todos habían sido sanados del cuerpo, pero no todos habían sido sanados del alma. Jesús tiene poder para otorgar la sanación del cuerpo y la salvación del alma. Entonces, no te conformes. No te conformes con que Dios solamente te dé bienes materiales, sino aspira a que Dios te conceda lo más importante, la donación de los bienes espirituales, la salud del espíritu, la salvación del alma, porque Jesús viene a redimir al hombre en su totalidad. No nada más su cuerpo, sino su cuerpo y su alma. Un último detalle. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que quería el ciego? ¿Lo sabía o no lo sabía? Luego le decimos, hay gente que dice, ¿para qué me dices que le pida yo a Dios si Dios ya sabe lo que necesito? ¿Verdad que así escuchamos luego expresiones?
O, pues ¿para qué le voy a ir a pedir perdón a Dios si Dios ya sabe de lo que yo he fallado? Y no creen en la confesión o no creen en la oración. Pues ustedes hablan mucho con Dios. Pues si Dios ya sabe lo que hay dentro de nosotros. Pues está el ejemplo del ciego. Jesús ya sabía lo que el ciego le iba a pedir. Y sin embargo, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Se dan cuenta? Jesús ya sabía. Jesús ya sabe lo que yo traigo dentro. Jesús ya sabe lo que me duele. Y aún así me dice: ¿qué quieres que haga yo por ti? ¿Qué? ¿Me quiere tomar el pelo Jesús? ¿O quiere que pierda el tiempo de rodillas en la iglesia? ¿Por qué me lo pregunta? Jesús quiere escucharnos porque cuando nosotros lo expresamos es cuando Él nos inserta en la sintonía de la fe. Cuando Él nos abre el entendimiento hacia dónde conducimos nuestro caminar. Es evidente que el ciego quiere ver. Jesús, más que querer escuchar lo que le pide, quiere conducirlo hacia la fe y a que Él se dé cuenta de las necesidades que tiene y clame a Dios para que Dios le ayude a salir adelante. En nuestra forma de pedir a Dios, nosotros reflejamos la fe que tenemos. En nuestra forma de pedir a Dios, nosotros le trazamos hacia dónde nuestra libertad quiere conducir nuestra vida humana. En nuestra forma de pedir a Dios, le manifestamos la confianza real que nosotros tenemos en Él. Por lo tanto, no dejemos de pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados, que nos ayude en nuestras necesidades, que nos conduzca a salir adelante y nos fortalezca en la vida. Pidámosle con mucha fe, pidámosle con confianza como el ciego de Jericó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Que así sea. Que así sea.